El anime comienza en un mundo asediado por el rey demonio, el cual ha infestado el mundo con una plaga de seres conocidos como hadas, y en medio de esta plaga vemos a un chico llamado Dota, corriendo desesperadamente de un ser demoníaco que lo persigue. Mientras corre por el bosque carga consigo una pequeña caja, y se menciona a sí mismo que ahora sí está en serios problemas. Por otra parte, un grupo de caballeros también están siendo atacados por los sapos demoníacos. Uno de los caballeros que se encuentra escondido le menciona al sacerdote que deben apurarse a encontrar el ataúd, pero este le responde que simplemente se larguen. El caballero se rehúsa a hacerlo, mencionando que su deber es proteger el objetivo. Sin embargo, el sacerdote simplemente guarda silencio, y al ver la cara del sacerdote, rápidamente el caballero se pone en guardia, al entender que las verdaderas intenciones del templo eran otras. No obstante, antes de decir una palabra, un sapo demoníaco lo manda con San Pedro, y el sacerdote aprovecha el momento para escapar. Por su lado, el chico continúa corriendo, pero en eso el monstruo logra alcanzarlo, por lo que al joven no le queda más que refugiarse en una pequeña cueva. Sin embargo, el monstruo no se da por vencido. El joven, de manera desesperada, grita el nombre de Silo, y cuando parecía que mandarían a nuestro amigo con San Pedro, aparece su compañero quien lo defiende de ese monstruo. Después de esto vemos cómo Silo intenta detener el sangrado del muchacho, sin embargo este no deja de moverse, es tanto el dolor que le pide a su compañero mejor acabe con él, mencionando que morir da lo mismo, ya que de igual manera pueden revivirlo. A pesar de esto, Silo le ordena que se calle y le explica que para resucitar a un héroe deben arrastrar las almas de los muertos desde el infierno para después meterlas a la fuerza en un nuevo cuerpo. Ese procedimiento deja secuelas horribles en la memoria y en la personalidad del resucitado, asumiendo así que es mejor curarlo ahora que morir y ser resucitado después. Y Silo procede a extraerle la estaca que tenía enterrada en el abdomen. ¿Sabes lo que sigue? Aprieta los dientes. Ahora que el muchacho se ha recuperado, Silo procede a darle un sermón, pues Dota es un cleptómano al que le encanta tomar las cosas ajenas, y en esta ocasión no fue la excepción, pues cuando Silo le pidió que echara un ojo a las hadas, en cuanto vio el carruaje de transporte desprotegido, no se le ocurrió mejor cosa que robar lo primero que se encontró. Cuando hablan de las hadas, se refieren a todos esos monstruos que han caído bajo la maldición del rey demonio. Dota, un poco más serio, le cuenta que vio un montón de ellas, a lo que solo le explica que con una plaga demoníaca de ese tamaño, debe haber alrededor de 5000 hadas, lo cual altera a Dota. ¿Cómo carajos van a hacer frente a ese ejército ellos solos? Silo le dice que es lo que hay. Ese bosque será corrompido por la plaga del rey demonio. Su misión es ayudar a los caballeros sagrados para que logren escapar, y por si fuera poco, lo harán sin recibir refuerzos. Por lo tanto, le recomienda que ni se le ocurra huir, a menos que quiera que le vuelen la cabeza, y se señala una extraña marca en sus cuellos. Dota responde no encontrar problema alguno, ya que al ser héroes los pueden revivir las veces que quieran, pero Silo le recuerda lo que le dijo: cada vez que los reviven, sus memorias se alteran, y si los siguen resucitando como si nada, llegará el momento en que incluso olvidarán quiénes son. Yo jamás dejaré que eso me pase. Silo le dice que es momento de avanzar, aunque antes quiere ver qué fue eso que se robó, pero descubre que su tontería ni siquiera trajo algo bueno, porque lo que Dota robó fue un simple ataúd. Silo piensa que por lo menos tenga algo bueno adentro, porque la caja parece estar vacía, aunque al ver los detalles con los que está adornado, piensan que debe pertenecer a un noble o un pez gordo de los caballeros sagrados, por lo tanto deciden abrirlo, esperando encontrar algunas joyas. No obstante, al abrirlo, se llevan la sorpresa de que dentro de la caja hay un cuerpo, y al verlo, Silo se queda sin palabras. Dota, esto es malo. Esta mocosa es una diosa. Resulta que hace años el Imperio creó con magia a unos seres muy poderosos, con el objetivo de que los ayudaran en la guerra contra el rey demonio, y esa chica es uno de ellos. Sin embargo, desde el primer momento, Silo muestra rechazo hacia ella, así que continúa con su camino, dejándole bien en claro a Dota que si la lleva con él, lo matará. En eso, nuestros protagonistas escuchan el silbido de un cuerno, lo que los lleva a este acantilado, donde observan que una banda de Fuat, o sea, de estos monstruos, están atacando a los caballeros. Son tan fuertes que los monstruos están haciendo añicos a todos los caballeros. Al ver lo peligroso que es, el miedoso de Dota le aconseja a Silo escapar de ahí lo antes posible. Sin embargo, Silo le dice que aún hay caballeros vivos, su misión era evacuarlos. Por lo tanto, con cada caballero que salve, la probabilidad de éxito aumentará, y Silo decide enfrentarse a esa banda de monstruos. Anochecer. Bajaremos por aquí. Hay que pelear.
¡Qué maravilloso! Parece que tú eres mi caballero, ¿verdad? El valor que tienes te hace alguien digno de una diosa. Pero es justo aquí cuando escuchan una tierna voz provenir desde el bosque, resultando en que al escuchar la palabra salvar, la diosa ha despertado. Comenta que esas son palabras maravillosas, entiende que él debe ser un caballero, y al escucharlo hablar con tanta valentía le da una calificación aprobatoria, porque ese valor es perfectamente adecuado para una diosa como ella. La batalla está por comenzar, por lo tanto, como su diosa, le da su promesa de que ella le dará la victoria. Aunque eso sí, será a cambio de que al terminar la batalla, él debe alabarla como se debe. ¡Me acariciarás la cabeza! Mientras la mocosa está balbuceando de lo enorme y maravillosa que es, Silo la mira con enojo y menciona que efectivamente esa chica arrogante es una diosa auténtica, específicamente la 13ª diosa, y lo más probable es que aún no ha sido activada. Esta se presenta como la diosa Teorita, una guardiana que lleva milagros a la gente. Se dirige a Silo llamándolo mi caballero, dejándole saber que puede confiar en ella, por lo tanto al ser su caballero puede pedirle lo que sea. Ella le concederá todo lo que desee, y este es su único propósito. Sin embargo, Silo enojado le deja saber que él odia a las diosas. Le pide a Dota no quitarle el ojo de encima a esa cosa, y se abalanza al combate, gritando que no piensa depender del poder de una diosa. Con su habilidad, Dota observa la batalla cuidadosamente y crea una ruta para que Silo llegue hasta donde están los caballeros. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, la molesta de Teorita ya estaba a su lado. Silo enojado le pregunta qué demonios hace ahí, y esta muy confiada le responde que él es su caballero y se encargará de darle la victoria, aunque Silo le responde que se largue, prepara su espada y comienza a pelear contra los monstruos. Nuestro prota llega hasta los caballeros, dejándole saber que él funcionará como distracción para que puedan escapar, y junto a Dota se disponen a acabar con los monstruos. Bueno, más o menos, porque no es como que Dota ayude mucho. A pesar de esto, Silo continúa acabando uno a uno con esos monstruos. Después de varias peleas, Silo está exhausto y casi arrastrándose se reúne con los caballeros. Los condenados estaban descansando como si nada, mientras que el pobre de Silo casi se nos va. Inmediatamente el caballero rubio le agradece por haberlo salvado, sin embargo, todo el encanto acaba cuando notan la marca de su cuello. Se da cuenta que es un héroe condenado. El caballero cambia su actitud y el agradecimiento se convierte en repudio, porque para caballeros como ellos sería un deshonor ser salvados por un criminal como él. En eso, Dota se reúne con Silo y le pregunta si acaso no deberían estar agradeciéndoles, pero lejos de recibir agradecimiento, con cara de resignación Silo le dice que así es la vida de un héroe. Entiendo la situación, mi caballero. No podemos abandonarlos y huir por nuestra cuenta. Aunque justo en eso, Teorita aparece y le pide que se calmen. Al verla, el caballero la reconoce y le pregunta por qué demonios está con ellos, si se supone que debería estar con el equipo de transporte. Por lo tanto, todos se ponen en guardia, incluyendo a Silo, quien está listo para lo que pueda venir. Aunque en eso escuchan una voz que les habla como si fuera telepatía, y un tal Venetin les informa que se encuentran en serios problemas, pues les revela que las fuerzas principales de los caballeros sagrados han creado una línea y están avanzando hacia la plaga demoníaca. Supuestamente su intención es detener el avance del rey demonio de una vez por todas. Esto congela la sangre de Silo y le pregunta al caballero qué demonios está pensando su comandante, ya que la misión era que escaparan y literalmente se están metiendo a la boca del lobo. Aunque al ver sus rostros rápidamente entiende que ese fue el plan desde el principio. Con gallardía el capitán le responde que esa es la decisión de la comandante Kivia. Ellos confían plenamente en ella y si es por ella y por el honor de los caballeros sagrados, están dispuestos a sacrificar sus vidas. Silo sabe que están bien pendejos y no vale la pena arriesgarse por ellos, pero Venetin interrumpe recordándole que si no los salva, la operación de los héroes se considerará un fracaso, y si eso pasa, no solo se van a morir, sino algo peor, pues una vez más los van a revivir y los quemarán en la hoguera. Justamente esto es lo que Silo no quiere que le pase, así que no le queda otra opción, por lo tanto le pide a Venetin le dé la ubicación de donde están los pendejos, y tras ubicarlos, Silo parte en busca de los caballeros para unirse a ellos, cosa que alegra a Teorita de sobremanera, pues esa es la actitud de un guerrero. Aunque no podemos decir lo mismo del miedoso de Dota. Pero qué idiota. Si aniquilan a los caballeros sagrados, entonces será nuestro fin.
Justo en ese momento, vemos la línea que han formado los caballeros preparándose para enfrentarse a los demonios, pero el condenado del rey demonio ni siquiera los dejó comer a gusto, porque justo en ese momento aparece una horda de los monstruos y rápidamente los caballeros preparan la artillería. En ese instante aparece la comandante para darles las instrucciones. Ella es la famosa Kibia, quien les pediría que esperen hasta el momento preciso, y justo cuando los monstruos se encuentran cerca de ellos, la comandante da la orden de disparar y la batalla comienza. Aunque logran destruir algunos, lamentablemente no es suficiente, porque en ese momento aparecen los troles, monstruos controlados por el rey demonio, aún más grandes y poderosos. Los caballeros sacan ahora las ballestas de trueno, lo mejor de lo mejor en cuanto a armamento se refiere. Mientras la línea pelea, Silo y Dota observan todo desde lejos. Menciona que esas armas no son más que sellos de persecución de la compañía Barclay. Son potentes, pero desafortunadamente no tienen las municiones suficientes para hacer frente a esta invasión. Por lo tanto, como era de esperarse, el miedoso de Dota le dice que lo mejor será no entrometerse, pero una vez más Teorita lo regaña, preguntándole si acaso no quiere compartir el honor de la victoria. Pero muy desconcertado, Dota le dice que a ellos jamás les permitirían hacer eso. Eso es algo que nunca nos permitirían compartir. Mientras tanto, en el campo de batalla, las municiones no son suficientes y poco a poco, estos monstruos desgraciados aniquilan a todos los caballeros. No tienen tiempo que perder, por lo tanto, Silo menciona que deben reunirse con ellos de inmediato. Pero por si no lo vieron venir, el cobarde de Dota ya se había ido, dejándole una nota donde, según él, iría a robar todo lo que pudiera de los caballeros. Sí, ni siquiera en medio de la guerra este tonto deja de pensar en robar, aunque claramente solo lo usó como excusa para escapar. Por lo tanto, Teorita le deja saber que entonces ella es la única con la que puede contar, pero ni siquiera así Silo la acepta y le vuelve a repetir que no quiere el poder de las diosas. Así que Silo se dirige al campo de batalla, donde apenas llegar empieza a pelear contra esa banda de Fuat y se libra una carnicería entre los humanos y el ejército del rey demonio. ¿Qué les pasa? Después de aniquilar a miles de monstruos, Silo logra salvar la vida de muchos caballeros. La comandante y los demás lo miran con los ojos cuadrados al no entender quién es este valiente caballero que los ha protegido. Así que le preguntan quién es él, pero antes de responderle aparece Teorita, reclamando por haberla abandonado. Al verla, la comandante Kibia se sorprende y le pregunta lo mismo. ¿Qué rayos hace aquí? Si la enviaron resguardada por el equipo de transporte a la ciudad de Galtuil. Por lo tanto, intuye que Silo fue quien debió atacar el carruaje de transporte. No obstante, Silo les dice que no tienen de qué preocuparse, aún no ha hecho ningún pacto con esa diosa, por lo tanto, pueden quedársela. Y les vuelve a dejar en claro que él odia a las diosas. La comandante le exige que se identifique, pero Silo le responde que no hay tiempo para eso, ya que el rey demonio está muy cerca, y vemos cómo poco a poco, la fuerza demoníaca contamina todo el bosque. Se trata de nada menos que un cucarachón enorme, el rey demonio número 47. Inmediatamente, los monstruos infectados atacan a los caballeros. Ellos hacen todo por defenderse. Sin embargo, el rey demonio crea un campo de fuerza con el cual logra repeler sus ataques y los regresa contra ellos. Al parecer, esta cosa es bastante poderosa. Al ver la habilidad de esa cosa, Silo piensa que la mejor forma de pelear será cuerpo a cuerpo, pero desafortunadamente por el momento no cuenta con arietes ni con catapultas que los puedan acercar a esa cosa. Por lo tanto, viendo que la situación realmente está muy complicada, Silo recomienda que la mejor opción será retroceder. No obstante, Kibia se niega a rendirse, no cambiará su decisión y defenderán hasta la muerte. Nuestro prota le pregunta si acaso está loca, revelándole que tiene la orden de ayudarlos a retirarse, aunque inmediatamente al escuchar esto, Kibia se da cuenta de cuál es su labor, llegando a la conclusión de que él es un héroe condenado. Silo se lo confirma, pero aún así Kibia no piensa cambiar de opinión, y pelearán incluso si deben dar sus vidas para defender su honor. Había ordenado que trasladaran a la diosa a la ciudad de Galtuil. Estaban dispuestos a morir ahí con tal de cumplir esa misión, pero ellos lo han arruinado todo. Sin embargo, es en medio de esta discusión cuando aparece el rey cucaracha, un ser bastante tenebroso, ya que con todos sus tentáculos comienza a lanzar huevecillos como si fueran proyectiles y arremete contra la línea de los caballeros. No
obstante, por si eso fuera poco, desde sus huevecillos comienzan a salir más cucarachas demoníacas y empiezan a masacrar a todos los caballeros. Mientras tanto, los demás demonios continúan avanzando. Y esto cada vez se pone peor. Silo se enfrenta a un demonio gorila, sin embargo al derrotarlo, el enorme gorila cae sobre los caballeros, causando una explosión que manda a todos a volar por los aires. Silo despierta y nota que todo es un desastre. Observa cómo la pequeña Teorita se encuentra herida, por lo tanto, esta le tiende la mano y le pide que use su poder cuanto antes. Pero ni siquiera viendo que todo está perdido, Silo acepta su poder, mencionando que nunca más volverá a confiar en una diosa. Por lo tanto, le grita a Kibia que sea ella quien haga un pacto con Teorita para poder usar el poder de la diosa. Sin embargo, Kibia no responde, lo que significa que la explosión acabó con ella, y lo único que Silo puede hacer es escuchar los gritos atormentados de todas las víctimas. Con sus últimas fuerzas, Teorita continúa insistiéndole. Le pregunta por qué no usas mi poder. De lo contrario, se perderán muchas vidas inocentes. Aunque Silo odia a las diosas, ella de una manera positiva le recuerda que puede otorgarle la victoria. Silo, derrotado y sin otra opción, acepta hacer un pacto con ella. Teorita le menciona que debe entregar algo a cambio para hacer el pacto. Rápidamente, Silo se quita su guante y se hace una herida en la mano, ya que al parecer tiene experiencia en esto, acelerando así el proceso del ritual. Teorita lo acepta como su caballero, besa su mano y le entrega todo su poder. Y mientras Silo se sumerge en un abismo, le vienen a la mente algunos recuerdos extraños. Y así es como vuelvo a arruinar mi vida otra vez. Al adquirir el poder de la diosa Teorita, esta le pregunta qué clase de bendición desea. Mientras en su mirada se reflejan unas espadas ardientes, los monstruos aparecen detrás de ellos. Silo le pide una que lo impresione, una que los haga retroceder. Teorita le dice que eso será fácil, pues ella es la diosa de las espadas, por lo tanto usa su poder para otorgarle su bendición. En el cielo se abre un agujero, desde el cual caen millones de espadas que atraviesan a los demonios. Después de acribillar a esos monstruos, Teorita, bien presumida, alardea de lo increíble que es. Incluso menciona que le dará el privilegio de adorar su grandioso poder y puede venerarla todo lo que él quiera. O sea que le está diciendo que le acaricie su cabeza. Sin embargo, Silo la ignora, pues aún falta acabar con el cucarachón. Nuestro protagonista le ordena a Kibia ayude a los demás y se marche con los sobrevivientes. Le deja saber a Teorita que si regresa con vida, aceptará cualquier castigo y la elogiará hasta que se canse. Teorita le pregunta si va en busca de su honor, pero al escuchar esa palabra, Silo muestra rechazo y menciona que eso solo es una idiotez. Carga a Teorita en sus hombros para que lo ayude en su batalla y los dos se dirigen hacia ese horrible monstruo. Teorita está ansiosa por pelear, así que le pregunta si ya es su turno. Silo le dice que no coma ansias. Primero se encargará de algunos monstruos que están en la vanguardia. La diosa le pide que no la subestime. Ella también peleará. Sin embargo, Silo tiene una razón por la cual no deja pelear a Teorita, pues dice conocer un secreto que pocos conocen. Las diosas también tienen límites. Cuando se esfuerzan de más, su llama arde con más fuerza. Eso es peligroso. Por lo tanto, le pide que no luche hasta morir. Además, sabe que una diosa debe delegar la estrategia a su caballero. Por lo tanto, Silo continúa con su camino hacia el demonio cucaracha, destruyendo a su paso a varios monstruos, hasta que por fin están frente a frente con el rey demonio. Impaciente, la diosa pregunta si ya es su turno, pero Silo le vuelve a pedir que espere un poco más. Con su daga logra cortar uno de los brazos del demonio. La cucaracha trata de responder, volviendo a lanzar más de sus huevecillos. Nuestros protagonistas saben que de esos huevecillos saldrán más demonios y los acorralarán. Por lo tanto, Teorita le pide que ya le deje actuar. Es hasta este momento donde Silo le da su aprobación. Le pide que les dé con todo y que abra un camino hasta el rey demonio. Teorita está encantada y por fin podremos ver el poder de la diosa. Con una lluvia de espadas, se abre en camino hasta llegar con el rey demonio. Con su poder, la diosa le entrega una super espada a nuestro protagonista, brillante y poderosa como solo ella podría crearla. Silo también le imbuye todo su poder y de una y sin pensarlo se lanza contra ese poderoso demonio.
Tras la explosión, nuestros protagonistas salieron volando por los aires, quedando muy heridos. Pero la cosa es tan poderosa que pudo soportar el ataque de nuestros protagonistas, por lo tanto, con uno de sus tentáculos trataría de atacarlos. Silo cubre a Teorita para protegerla, resultando en que nuestro protagonista ahora está muy herido. Los monstruos siguen avanzando, y ahora sí parece que no hay nada que los salve. Pero cuando una vez más la esperanza parece perdida, aparece el tontito de Dota, quien tal y como lo prometió, había ido a robar. Pero esta vez sí valió la pena, porque trajo consigo un sello de tierra quemada. Con una enorme sonrisa, Silo le dice que esta vez hizo un buen trabajo. A grandes rasgos, digamos que es un tipo de dinamita especial que se usa para combatir a las hadas. Nuestro protagonista la lanza contra la plaga, provocando así una gran explosión que acaba con todo lo que hay alrededor. Aunque no lo parezca, gracias al artefacto que Dota robó, nuestros protagonistas por fin pudieron derrotar al Rey Demonio. Aunque, eso sí, las pérdidas son incontables. Pero antes de que Silo pudiera echarse una siestecita y descansar, la molesta de Teorita ya estaba frente a él, recordándole el trato que hicieron. Derrotaron a ese demonio gracias a su poder, por lo tanto, es momento de que la alabe. Silo la felicita por haber sobrevivido. No es lo que Teorita esperaba, pero viniendo de él, ya es algo. La diosa le menciona que sí logró sobrevivir, y aparte, gracias a ella, lograron derrotar al Rey Demonio. Significa que ella es alguien grandiosa, por lo tanto le pide que la elogie aún más. Con tal de que ya se calle, a nuestro protagonista no le queda más que ceder. Pero cuando por fin estaba a punto de acariciar su cabeza como tanto quería, se le vinieron unos extraños recuerdos a su mente, lo que evitó que Silo acariciara su cabeza. Es aquí cuando aparece Kivia, quien, como lo suponía, él es Silo Forbats, y el que está desmayado de nalgas es Dota Lúzulas. Ambos robaron una diosa, se robaron un sello de tierra y acabaron con un rey demonio sin tener autorización. Le explica que Teorita había partido con el escuadrón de transporte, sin embargo, este héroe la robó. Realizó un pacto con ella sin autorización, y por lo tanto le dejan ver que esos dos son unos delincuentes. Sin embargo, Teorita no le ve problema alguno. Para ella, esto es obra del destino. Confía plenamente en su caballero y sabe que será quien acabe con la plaga del Rey Demonio. No obstante, Kivia la baja de su nube, diciéndole que ese caballero ha cometido un crimen terrible. Mató a una diosa. Y la mató con sus propias manos. En un cambio de escena, pasamos a este lugar donde unos tipos encapuchados, a los que ni les puedes ver el rostro, están enjuiciando a nuestro protagonista, a Silo Forbats, el líder de la Quinta Orden de los Reinos Unidos. Lo acusan de haber iniciado una batalla junto a la diosa Cenerva contra el Rey Demonio número 11 sin tener autorización, provocando daños devastadores a su unidad. Silo rechaza todas las acusaciones. Él recibió una orden oficial de la Unidad de Infantería 7110 de Utop. Sin embargo, el juez le dice que no hay registro de que se le haya dado una orden. Además, esa unidad ni siquiera existe, y todo lo que está diciendo no son más que mentiras. Actuó por su propia cuenta sediento de gloria, por su culpa obligó a sus hombres y a su diosa a pelear, y por si fuera poco, dentro del campo de batalla ha cometido faltas muy graves. Silo continúa defendiéndose, rechazando todas las acusaciones, pero cuando lo acusan de haber matado a la diosa Cenerva, a Silo no le queda más que aceptar la culpa. Sí, es correcto. Ese hombre es una bestia. ¡Asesino de diosas! ¡Ejecútenlo ahora mismo! Una vez más, Silo trata de defenderse, mencionando que no tenía otra opción. Cuando llegaron a su destino, no encontraron a la unidad que debían rescatar. Los refuerzos nunca llegaron, los abandonaron y los dejaron morir ahí. El juez vuelve en su contra diciendo que cómo iban a recibir refuerzos si le recuerda que nunca le dieron esa orden. Actuó por su propia cuenta. Agobiado, Silo le dice que no es así. La diosa Cenerva quería que lo felicitaran por haber salvado a su unidad, por lo tanto luchó arriesgando su vida para que lo alabaran. Desafortunadamente gastó todo su poder y llegó a su límite. Llegó a su límite. Por eso decidí. Es aquí donde Silo les revela algo que nadie conoce. Les explica que cuando una diosa pierde todo su poder se debilita y queda indefensa. Si eso pasa, el poder de la diosa se corrompe ante la plaga del Rey Demonio. El juez vuelve al ataque diciendo que no hay informes de que eso suceda, y el templo ha negado que esa posibilidad sea cierta. Que una diosa se corrompa es una idea absurda. Silo les grita que no sean estúpidos. Si una diosa se corrompe, la plaga se apodera de su cuerpo y nacería un demonio con el poder de la diosa, preguntándoles si saben lo peligroso que sería el poder de una diosa
en contra de ellos. La diosa Cenerva sabía eso, por eso cuando llevó su cuerpo al límite y estaba a punto de sucumbir, sabiendo lo que podría pasar, ella misma le pidió que acabara con ella, y por eso, con el dolor de su alma, Silo tuvo que sacrificarla. La corrupción ya había comenzado. Por eso, tuve que matarla. Obviamente los condenados dicen que está diciendo blasfemias, ya han confirmado lo que querían escuchar. Por último, Silo les dice que no se puede confiar en el templo ni en el ejército, pero antes de decir otra palabra, varios guardias someten a Silo, y estando sometido en el suelo, Silo se da cuenta de lo que está pasando. Todo esto ha sido una trampa, por lo tanto al ver a todos estos desgraciados, se jura una sola cosa: encontrar a todos aquellos que lo traicionaron. Voy a encontrarlos. Yo lo juro. ¡Los mataré a todos! Silo. Perdón, ¿estaba soñando con algo? Estaba soñando con Ricky. Después de ser sometido, Silo despierta en una tienda en medio de un campamento, y como era de esperarse, a su lado estaba Teorita. Él le suplica que lo deje tranquilo, al menos por un segundo, pero Teorita tiene una razón para estar ahí. Le menciona que un flaquito llamado Venetin le dijo que lo despertara urgentemente, y como ya cumplió con su misión de darle el recado, una vez más le pide que la alabe. Sin embargo, Silo le pregunta por qué está a su lado a pesar de saber que él es un criminal. Resulta que en este mundo todos los que han cometido crímenes terribles son condenados a ser héroes. Pero lejos de ser una buena noticia, es una desgracia, pues los héroes no son más que esclavos utilizados para combatir la plaga del rey demonio. Además, le recuerda que asesinó a una diosa, pero Teorita le responde que él tuvo sus razones. Con esa llama ardiente en sus ojos, le dice que él es su caballero y ella confía en él. Muy bonito todo, pero Silo no le da importancia. De hecho, él comenta que el pacto entre ellos se puede romper y cuando quiera puede hacerlo. Pero para su sorpresa, Teorita se niega. Yo ya te dije que tú eres mi único caballero. En eso, nuestros protagonistas son interrumpidos por Venetin, quien le pide a Silo que se reúna con él urgentemente, ya que les han asignado otra misión. Al escuchar esto, Teorita rápidamente toma a Silo y lo alienta a ir por esa misión. Dicho esto, cambiamos de escena y ahora vemos al grupo de los héroes caminando entre las montañas. Teorita se nota súper contenta de ver los árboles llenos de nieve y los ríos congelados. Sin embargo, los demás se notan hartos, pues ella no para de hablar. Por otro lado, vemos a Kivia, a quien le han dado una nueva misión: despejar las minas Siwangan, ya que esta ha sido infestada por la plaga. Nos cuentan que desde que apareció el primer rey demonio llamado Uwanabi, varios bosques se han deformado y la tierra no deja de podrirse. Tan solo en los últimos años, la humanidad ha perdido casi la mitad del territorio habitable, desplazando así a millones de personas. Deben impedir que haya más pérdidas y por eso han llamado a un grupo de héroes a las minas de Siwangan. Le pide que vaya como apoyo y le menciona que si ve al sacerdote Marlen, le envíe un saludo de su parte. Regresando con nuestros protagonistas, estos se encuentran descansando. Aquí conocemos a los otros miembros del grupo de los héroes sentenciados. El primero, llamado Norgale, un loquito que está convencido de que es el rey de los Reinos Unidos. Planeó un golpe de estado, y por eso le dieron la pena del héroe. Actúa como si realmente fuera el rey, y por ende los demás le dan el avionazo llamándolo Majestad. El otro es un tipo llamado Tatsuya. La verdad, Silo no sabe cuál fue el crimen que cometió. Digamos que es el loquito del centro. Ha muerto y ha sido resucitado decenas de veces. Como ya lo explicó, cada vez que los resucitan, pierden recuerdos y se les altera su memoria. Él ha sido resucitado varias veces. Por tal motivo quedó en ese estado mental, y por eso él no quiere morir. Con el tiempo así acabamos. Es una condena cruel y horrible. Al día siguiente, por fin llegan a su destino, donde a pesar de acudir a su rescate, en este mundo los héroes son vistos como escoria, que los mismos aldeanos los miran con desprecio. En eso observan cómo los soldados les piden evacuar la ciudad, sin embargo, esta mujer se niega a hacerlo. Venetin los observa murmurando: ¿qué espera esa gente para evacuar? Y se pregunta si acaso están esperando a alguien para no querer irse, a lo que Teorita parece ponerse a pensar un poco por esta situación. Mientras tanto, Silo se dirige a una tienda de herramientas para comprar algunos aditamentos para poder excavar y recuperar la mina. No obstante, la dueña se nota muy triste y les dice que pues ya para qué. Ya es demasiado tarde y lamenta que no hayan venido antes. Silo entiende que esta aldea ha perdido la esperanza.
De la nada una pequeña se acerca a él y le muestra la ubicación de la mina. Silo le agradece, pero de repente, con lágrimas en los ojos, la niña le grita que su papá no ha regresado de las minas y él le prometió que lo haría antes de su cumpleaños. Sin poder hacer nada, Silo se da la vuelta y se marcha ignorando a la niña, aunque por dentro se siente impotente de no poder hacer nada. Carajo, no me mires con esos ojos. Nuestros héroes continúan con su camino hacia las minas. Venetin menciona que en esas minas hay mucho hierro, el cual sirve como catalizador para los sellos sagrados. Teorita pregunta qué es un sello sagrado. Silo le cuenta que de acuerdo a lo que dice el templo, es la sabiduría que los dioses le dieron a los humanos. No obstante, Norgale procede a darle una explicación un poco más detallada, pues aunque parezca un loquito, Norgale literalmente es un genio. Y le explica que los sellos sagrados se graban sobre algo físico, convierten la luz del sol, de la vida, y la voluntad de fuego en energía. Y esta, a su vez, puede ser disparada desde esos dispositivos, lo cual hace brincar de la emoción a Teorita. Venetin comenta que hace aproximadamente un mes apareció el Rey Demonio número 51, bautizado como Lotus. Los mineros se transformaron en hadas y empezaron a atacar a la gente de la aldea. Su misión es excavar un túnel para los caballeros sagrados. Sin embargo, Venetin es un miedoso que sale corriendo de ahí, dejando todo a cargo de Silo. Nuestro grupo comenzó a excavar el túnel que le solicitaron, y como era de esperarse, Teorita quiere sentirse útil y le pide que la dejen ayudar, ya que si no hace nada, nadie la va a elogiar. Pero Silo la ignora. Veo que a pesar de todo, te tomaste en serio tu trabajo. En eso aparece Kivia, quien ha alcanzado al grupo de Silo. Le pregunta cómo va el bendito túnel y aconseja a la diosa sentarse a descansar mientras esos esclavos trabajan, pero Teorita se niega. Silo es su caballero y no puede dejarlo solo. A todo esto, Kivia le hace saber que se enteró de que fue Dota el que se robó a la diosa. Él no tuvo nada que ver, por lo tanto le pide una disculpa y le recomienda que para la próxima tenga la confianza de contarle todo, pues a partir de ahora trabajarán juntos. Pero Silo le restriega en la cara que solo se están burlando de ellos. La misión que le dieron es irrelevante. Esta misión viene desde los altos mandos y solo ve dos opciones. Solo tratan de hostigarlos o planean usar a Teorita para algo. Kivia menciona que solo están sacando conjeturas absurdas y le pide que se limite a completar su misión. No hay duda de que algo muy turbio está sucediendo. Así, nuestros héroes continúan cavando el túnel, y cavaron tanto que se encontraron con una horda de hadas. Nuestros héroes se enfrentaron a ellos y vemos que Tatsuya literalmente tiene carcomido todo el cerebro y pelea como si su vida no importara. Pero gracias a eso, lograron derrotar a esos demonios. Aunque eso sí, ahora creen que deben dejar descansar un poquito a Tatsuya. No obstante, la plaga ya infectó este lugar. Sin embargo, Silo observa que el suelo aún está intacto, por lo que su majestad considera que este es el lugar perfecto para establecer su campamento. Por fin llega el momento que Teorita tanto estaba esperando, pues Silo le da la misión de acordonar esa zona, y nuestra diosa está muy feliz de por fin poder hacer algo. En eso, su majestad lo sorprende con un nuevo dispositivo que ha creado, pues como les repito, este tipo es un genio. Ha nombrado su dispositivo Solin Volkov, que significa juicio de los necios, y es su arma de exterminio que repele a quien se le acerca. Entre Silo y Tatsuya acorralan a su majestad para quitarle la llave activadora, pues el plan de ese loquito era hacer volar en pedacitos a los caballeros en cuanto llegaran ahí, y entre los tres empiezan a pelear. Todos los héroes tienen personalidades muy peculiares. Mientras comen sus sagrados alimentos, al ver cómo brilla la plaga, Teorita deduce que el rey demonio debe estar muy cerca, por lo que le insinúa ir por ese demonio. Pero Silo le dice que no sea tonta, no tiene autorización para enfrentarse a él, y ya sabe cómo se ponen los del templo por desobedecer las órdenes. Teorita continúa insistiendo, pero Silo le dice que si tanto quiere hacerlo, que se una al grupo de los caballeros. Justamente en ese momento reciben una llamada del escuadrón principal pidiendo ayuda, ya que están siendo atacados por la plaga. El grupo de los héroes acude a su rescate. Ahí observa que Kivia y sus caballeros están peleando contra una especie de zombies bien bronceados y mamados, a los que ahora denominan knockers. Antes de atacar, Teorita pregunta si esos demonios eran humanos. Silo le responde que sí, y al escuchar esto, Teorita se entristece, por lo que le pregunta si acaso no existe la forma de regresarlos a su estado normal. Pues si eran humanos, sabe que alguien debe estar esperando por ellos. Si los elimina, esos humanos morirán y sus familias no volverán a verlos jamás. Silo parece entender lo que le pasa a Teorita, por lo tanto se lanza contra ellos mencionando que al menos acabará con su sufrimiento cuanto antes.
Después de derrotarlos, se llevan una gran sorpresa, pues han encontrado a unos humanos vivos, ocultos entre los escombros. Son trabajadores que no pudieron escapar y deducen que debe haber decenas de ellos ahí dentro. Su Majestad menciona que su deber es rescatar a sus súbditos a toda costa, pero Kivia rechaza esto. Su misión no es rescatar a los civiles. Si sufren bajas por desviarse, la misión habría sido un fracaso. Pero a pesar de esto, Kivia se plantea la idea de rescatarlos, por lo tanto le pregunta a Silo que, considerando su experiencia, piensa que habría bajas. Sin embargo, en eso aparece este sacerdote, quien le dice a Kivia que no necesitan la opinión de ese delincuente, y pone como opción simplemente cerrar la mina con un sello de tierra quemada. A Kivia no le queda más que aceptar esa orden. Esto hace enfurecer a su majestad, pues abandonar a esos hombres significa traición, pero el sacerdote solo se burla de él, llamándolo Norgale Sendrich. Y al parecer no está tan loquito como se ve, porque resulta ser el último discípulo del sabio Bordiok. Y es triste que un genio tan admirado como él haya acabado así, pero en medio de esta trifulca, Silo nota cómo Teorita sigue triste. Mierda. Esa mirada le hace recordar a la pequeña que estaba triste por su padre, y aunque Silo reniega de Teorita, no puede verla triste, por lo tanto les dice a todos que él irá a salvarlos. Mientras tanto ellos deben seguir adelante con su misión para no entorpecerla, y en caso de que no regrese, pueden enterrarlo vivo bajo la mina. Teorita se pone muy feliz, así justamente debe hablar su caballero. Pero Silo le dice ¿a dónde vas? Ella se quedará con ellos, ya que no va a arriesgar a enterrar a una diosa viva. Esto pone triste a Teorita y le reclama por haberla engañado. Silo menciona que todo esto no es más que una trampa. Sabe que solo han excavado su tumba, por lo tanto, ¿por qué no la explora hasta el final? Y Silo se adentra a lo profundo de esta. Es hora de explorarla. El grupo del héroe se adentra hasta el fondo de esa mina, donde descubrimos que efectivamente aún hay sobrevivientes, y estos están siendo atacados por la plaga, pero en ese momento aparecen nuestros héroes quienes luchan contra esa horda de monstruos, y tan solo en minutos, afortunadamente, logran acabar con toda esa plaga. Su majestad se presenta ante ellos y les deja saber que no tienen de qué temer. Como rey, su prioridad es proteger a su pueblo y serán recompensados por su gran labor. Silo les dice que si quieren salir de ahí, tendrán que pelear, por lo tanto les ordena que tomen lo que encuentren y se preparen para la batalla, mientras que su majestad los apoyará con los sellos, pues su majestad se especializa en afinar sellos sagrados. Este les explica que la luz del sol es la fuente de energía para los sellos sagrados, por lo tanto en lugares donde no hay luz, como esta mina, los sellos sagrados son más débiles y se consumen más rápido, pero por alguna razón, tras pasar por las manos de su majestad, los sellos tienen un rendimiento aún más excelente, lo que, según él, es una prueba de que él es el legítimo rey. Además, descubrimos que los héroes condenados también usan la luz como energía para poder pelear. La cantidad de luz que poseen en su interior es medida mediante un artefacto, y cuando su luz se ve agotada, estos ya no tienen energía para pelear. Pero afortunadamente, Silo tiene la capacidad de acumular más luz que las personas ordinarias, y por eso su majestad menciona que él es uno de sus mejores hombres. Sus palabras son un elogio, majestad. Mientras preparan la artillería, Silo comparte su agua con uno de los mineros. Este le agradece, ya que realmente estaba muy sediento. A lo que Silo le dice que puede quedarse con ella, y le pregunta si no hay más sobrevivientes. El minero le responde que no. Al principio eran aproximadamente 50. Sin embargo, un día de la nada, comenzaron a escuchar un sonido muy extraño. Poco a poco fueron desapareciendo los demás sobrevivientes, y cuando regresaban, estos ya se habían convertido en knockers. Al tenerlo todo listo, nuestros héroes se preparan para avanzar. Tatsuya irá por el frente. Como buen rey, él se encarga de proteger a los mineros y no permitirá que ninguno de ellos se quede atrás. Por último, Silo irá en la retaguardia. Sin embargo, estos planes se ven saboteados, pues en este momento aparece otra horda de monstruos que empiezan a atacarlos. Silo dice que la batalla se ha adelantado. Este será el frente de la batalla y deben acabar con ellos. Pero obviamente los mineros están congelados ante el temor de enfrentarse a estos seres horripilantes. Su majestad una vez más reordena la formación y estando más o menos listos, se enfrentan a esa horda de monstruos. Solo unos minutos les bastaron para acabar con todos ellos, pero debido a esto, todos terminaron muy cansados. Silo trata de animarlos y les pide que se levanten para seguir peleando,
pero simplemente es inútil. Están tan débiles que no tienen energía ni ánimos para seguir peleando. Pero una vez más, la gallardía de su majestad entraría en juego, pues se dirige ante ellos diciéndoles que han superado incontables obstáculos. Son muy valientes y no tienen nada que temer. Por lo tanto, mirándolos fijamente a los ojos, les dice que tienen que levantarse. Y contra todo pronóstico, como por arte de magia, logra hacer que los mineros se levanten. Este minero observa la marca que tienen en sus cuellos, deduce que ellos son héroes condenados y por lo tanto son los peores criminales que existen. Sin embargo, él no los juzga, pues ellos han sido los únicos que no los han abandonado. Por lo tanto, será un honor pelear junto a ellos. Una vez más, su majestad les agradece. Han demostrado su devoción hacia el reino mientras trabajaban cubiertos de tierra y sudor, así que es momento de que él responda por ellos, y de ninguna manera piensa abandonar a sus súbditos. Con estas palabras, su majestad logró levantarles el ánimo, y vaya que lo necesitarán, porque en ese preciso momento aparece una segunda oleada de monstruos. Una vez más, la batalla comienza, y todos se lanzan a pelear para poder sobrevivir. Sin embargo, esta vez son monstruos aún más grandes y poderosos, que nuestros protagonistas realmente la tienen difícil. De repente, uno de los monstruos ataca al líder de los mineros. Este está tan herido que no puede moverse, y uno de esos monstruos horripilantes procede a acabar con él. Pero en eso, de la nada una lluvia de espadas cae desde el cielo y acaba con todos esos monstruos. La diosa de ahorita ha llegado, junto con una gran victoria. Resulta que esa misteriosa ayuda vino de nada menos que de Teorita, quien estaba súper aburrida de no hacer nada con los caballeros, así que se escapó y fue ahí para ayudarlos, y por haberlos salvado, luego les dice que se pongan a alabarla, pero como era de esperarse, Silo vuelve a ignorarla y le repite que de ninguna forma piensa volver a usar su poder. Esto pone muy triste a Teorita, por lo tanto le pregunta que entonces, ¿qué es lo que quiere de ella? Silo le responde que es fácil. No quiere que arriesgue su vida por los demás solo para recibir elogios. Pero el cerebro de Teorita no carbura muy bien que digamos, porque le responde que precisamente por eso vale la pena arriesgar su vida. Ella es una diosa y nació para serle útil a los demás. Aunque todas las diosas hayan sido creadas de la misma manera, ella prefiere pensar que es alguien excepcional, y aunque él sea su caballero, no podrá detener sus deseos. Silo se encuentra sorprendido ante la determinación de Teorita, pero justamente en estos momentos son atacados por una segunda oleada de monstruos. Otra vez comienzan a derrotarlos uno a uno. El problema llega cuando de la nada escuchan un repulsivo sonido. Un sonido que destruye sus oídos, atrofia su mente y que no les permite moverse. Teorita trata de disminuir el daño usando su magia sanadora, pero Silo es un necio y la aleja de él, repitiéndole que nadie le pidió ayuda. El rey demonio aprovecha que su ataque tuvo efecto, se presenta ante ellos y por fin conocemos al rey demonio Lotus. ¡Los encontré! Una vez más se expande esa onda de sonido come cerebros. Al escucharla, los mineros comienzan a perder la cabeza y desafortunadamente no hay nada que puedan hacer para detener este ataque. No obstante, Tatsuya sigue peleando, pues descubrimos que a él ese sonido come cerebros no le afecta, ya que como sabemos, el pobrecito no tiene cerebro. Entonces su plan será apoyarlo desde lejos, mientras Tatsuya pelea contra el rey demonio. Usando las espadas de Teorita, Silo derrota los tentáculos del rey demonio, abren un camino para Tatsuya, y al llegar hasta él, de un golpe con su hacha, Tatsuya acaba con el rey demonio. Pero, desafortunadamente, descubren que no era más que un señuelo, y el verdadero rey demonio dirige todo el ataque desde las sombras. Afortunadamente, en esos momentos aparecen los caballeros sagrados. Sin embargo, valen pura verga, porque todos caen como vegetales al escuchar ese horripilante sonido. El rey demonio elimina a todos utilizando sus asquerosos tentáculos. Pero como todo un héroe, su majestad protege a Teorita. Está tan emperrado de que hayan atacado a su pueblo que él se dispone a acabar con ese maldito demonio. Por lo tanto, lo ataca con uno de sus sellos sagrados. Sorprendentemente esto funciona y le causa gran daño al demonio, haciendo que este libera a los mineros. Sin embargo, el demonio no es para nada tonto. Sabe que su majestad representa un peligro, por lo tanto con uno de sus tentáculos toma a su majestad. Por su parte, el loquito de Tatsuya no deja de pelear y gracias a su poder logra arrastrar al rey demonio. Silo aprovecha para tomar el sello sagrado y ataca al demonio. Para defenderse, el demonio utiliza sus tentáculos y acorrala a Silo en una red para evitar que pueda usar ese artefacto. Y todo parece estar perdido. Su majestad trata de liberarse de ese tentáculo que le está destrozando la pierna, pero simplemente es inútil. Al no encontrar otra salida, Norgale opta por una medida drástica y él mismo se corta la pierna. ¡Qué fuerte!
El macho. Su majestad aprovecha la caída para atacar con su espada al demonio, infligiendo así un daño drástico sobre el demonio, aunque eso sí, mandan a volar a nuestro rey. Gracias al sacrificio de su majestad, Silo se libera, activa el sello sagrado y acaba con ese desgraciado demonio, aunque obviamente fue a un precio muy alto. Al salir de la mina, nuestros protagonistas se reúnen con el condenado de Venetin, quien estaba bien a gusto esperándolos. Por su parte, los mineros sobrevivientes también se reunieron con sus familias, pero a pesar de que los hayan rescatado cuando nadie más les importaba, al saber que son unos criminales, lejos de agradecerles, incluso las familias los ven con rechazo. No obstante, el líder de los mineros se acerca a ellos y les menciona que espera que algún día la gente logre aceptarlos. Este les da las gracias y resulta ser que el líder de los mineros es el padre de la niña que se acercó a Silo para pedir su ayuda. Por lo tanto, en agradecimiento, la pequeña le obsequia unas flores. Muchas gracias, querido héroe. Escucha, pequeña niña. Pero la celosa de Teorita no se iba a quedar callada y les dice que a quien deberían agradecer es a ella, ya que si obtuvieron la victoria fue gracias a su grandeza. Silo le dice que deje de molestar a esa niña. Se acerca a la pequeña y toma las flores. Le agradece por ellas, pero le revela que eso no va con él. Por lo tanto, decide dárselas a Teorita. Ay, son unas flores hermosas. Pero como era de esperarse, el condenado sacerdote no les quitaba los ojos de encima, mencionando que hoy rompieron muchas reglas y por lo tanto serán castigados por ello. Sin embargo, Kibia detiene al sacerdote. Aunque hayan roto varias reglas, gracias a ellos se salvaron muchas vidas. Aunque sean criminales, son mejores que esos que presumen las medallas sin nunca haber peleado. Pues al parecer, Kibia se va dando cuenta de que Silo no es tan malo como lo pintan. Es hora de irnos. ¿Qué? ¿No podemos quedarnos un poquito más? Después de haber rescatado a esos mineros, ahora vemos a nuestros protagonistas atravesando los bosques y las montañas heladas. Algo confundida, Teorita menciona que este no es el camino por el que llegaron a las minas. Silo le responde que han recibido órdenes repentinas y tristemente ese es el destino de un héroe, aceptar órdenes como simples esclavos. Después de recorrer kilómetros, por fin llegan a su destino, donde vemos que aparte de ser un miedoso, Venetin también es un debilucho y le pide desesperadamente a Silo tomar un descanso. Silo lo ve con cara de, no mames, güey, pues acaban de tomar un descanso. Después de descansar otro ratito, ahora sí llegan a su destino, el Fuerte Mured, una fortaleza natural protegida por los ríos y las montañas, muy importante porque protege a la segunda capital. Al llegar observamos a varios soldados realizando compras y disfrutando de la ciudad, puesto que en este preciso momento se está llevando a cabo un festival llamado el Gran Economato. Sin perder un minuto, el condenado de Dota aprovecha para robarse unas cuantas botellitas de cerveza. Lo único que le falta para disfrutar de este día libre serían unas cuantas minitas. Pero Venetin le deja claro que eso es imposible, ellos no tienen días libres. En ese momento solo están esperando cuál será su siguiente misión. Incluso aunque existiera un lugar para disfrutar de unas cariñosas, jamás les darían permiso. Por otro lado, vemos a Teorita dirigirse a la celda de Silo. Ella le pregunta si no piensa disfrutar del gran festival en vez de estar ahí encerrado, pero Silo le responde que no quiere ver a los caballeros y prefiere quedarse ahí. Ante su negativa de salir y ver el festival, Teorita le muestra un juego muy similar al ajedrez. Le menciona que Venetin le enseñó a jugarlo, por lo que le pide que entonces juegue con ella. Pero una vez más, Silo la detiene, pues ese juego se juega de manera diferente, y Venetin es tan flojo que solo le mintió para deshacerse de ella. Además, Silo le pide que no lo moleste, ya que está muy a gusto leyendo su libro. Teorita piensa que a este grandulón le deben de gustar los libros de acción o las novelas épicas, así que le pregunta qué está leyendo. Son poemas. ¡Poesía! La respuesta de Silo dejó perpleja a Teorita. Jamás pensó que su gran caballero le gustaran ese tipo de cosas. Y de hecho queda aún más perpleja cuando Silo revela que, de no haberse convertido en militar, le hubiese gustado ser un gran poeta. ¿Ser
En estos momentos son interrumpidos por Kibia. Silo le pregunta si ya tienen una nueva misión o si acaso ya han decidido qué hacer con ellos. Kibia responde que es un poco de ambas, pero hoy no está aquí por eso, sino que quiere hablar de otra cosa con él, así que le pide que vaya con ella. Sin pensarlo dos veces, Teorita se apunta a ir con ellos. Como se está celebrando el gran Economato, sería un pecado no disfrutar de ese grandioso festival. Podrían aprovechar para dar un paseo mientras conversan sus asuntos, y de esta forma lograron sacar a Silo de su cueva. Mientras caminan por las calles de la ciudad, Teorita está impresionada por todas esas cosas que están a la venta, pues cuando la crearon, esas cosas no existían y jamás las había visto. Sobre todo, pregunta por el puesto que tiene la imagen de un oso y que tiene una fila larguísima esperando. Kibia responde que es crema miulesa, un helado dulce que lleva crema y se adorna con miel y frutos secos, el cual es exquisito. El oso es la mascota y le están buscando un nombre. Si Kibia sabe todo eso, es porque a esta comandante insensible le encanta el helado. Teorita no pierde el tiempo y, como si fuera su hija, le pide a Silo dinero para comprar unos helados. Silo no le queda más que aceptar, por lo tanto le da unos créditos militares. Los créditos militares literalmente son eso, créditos con los que el gobierno le paga a los soldados. Y Teorita se forma en la fila para comprar esos condenados helados. Mientras esperan por Teorita, Kibia es directa con Silo. Ella reconoce que la opinión que tenía acerca de él ha cambiado. Salvó a sus soldados y rescató a los mineros de Siwangan cuando los demás habían decidido abandonarlos. Aunque Silo actúa como si eso no le importara, pero Kibia le dice que no fue solo eso, sino que lo más probable es que, al haber formado un pacto con la diosa, la haya salvado de un trágico destino. Silo pregunta a qué se refiere con esto, y esto ayuda a entender un poco más del inicio de la historia. Cuando eso ocurrió, el ejército tuvo una idea. El sarcófago de Teorita fue encontrado en las ruinas del norte. Tras su excavación, fue asignada a la 13ª Orden y les ordenó transportarla hasta la capital. Sin embargo, aquí surgió una disputa entre el templo y el ejército. Aunque no lo crea, ese problema surgió debido a que él acabó con la diosa Zenerba. Siempre pensaron que las diosas eran seres inmortales y que ningún humano podría enfrentarse a ellas. Pero el hecho de que él pudiera acabar con una de las diosas les dio una idea al ejército. Si pueden acabar con ellas, significa que pueden controlarlas y, por lo tanto, también podrían aumentar la cantidad de diosas. Por eso ordenaron investigar a la diosa Teorita para conocer más acerca de su funcionamiento y así poder fabricar más diosas. Se dice que las diosas descendieron en la gran era civilizada durante la cuarta campaña contra los reyes demonios. Aparecieron de la nada en ruinas ubicadas en diferentes puntos del reino. En la puerta de las ruinas está grabado cuál es el poder de cada diosa. Hasta el momento han encontrado a 12 diosas. Por ejemplo, a la diosa que crea venenos, la diosa que puede invocar rayos y tormentas, y la que puede ver el futuro. Estas despiertan con la aparición de la plaga del rey demonio, y tras cumplir su objetivo, vuelven a su ataúd donde permanecen dormidas. Sailor le responde que él ya sabía cómo funcionaban las habilidades de las diosas. De hecho, se rumorea que Tatsuya fue traído de otro mundo por una diosa. Kibia revelaría que de las 12 diosas que se han encontrado hasta hoy, se consideraba que la habilidad de Teorita era la más débil de todas. Al considerarla inútil, fue elegida para ser sacrificada y diseccionada con la intención de obtener información de cómo funcionan las diosas. También te compro uno, Kibia. Sin embargo, tras haber derrotado ya a 2 reyes demonio, la percepción sobre Teorita ha cambiado. Por lo tanto, la única forma de salvarla es demostrar al ejército que no es una inútil. Y aunque ya sabemos que Silo no la soporta, no puede permitir que le pase eso. Por lo tanto, inmediatamente pregunta ¿cuál es la siguiente misión? Hará lo que sea para obtener buenos resultados, para que esos estúpidos de Galtwil se traguen sus palabras y admitan que Teorita sí es útil. A lo que Kibia responde que su misión es defender este fuerte a como dé lugar, solo con héroes condenados. ¿Defenderlo a muerte? Seguido de esto, Silo y Venetin reciben los pormenores de dicha misión. Venetin pregunta cuál es el objetivo de la misión. Su supervisor les revela que simplemente tienen que quedarse y aguantar, literalmente hasta que mueran. Esta vez utilizarán el veneno de la diosa de la 9ª Orden. En la última misión también usaron su poder, pero solo aletargó al rey demonio temporalmente
ya que este cuenta con una increíble autorregeneración. Por lo tanto, para esta misión han reformulado el plan. Pondrán varias trampas de veneno alrededor del fuerte. Así, su única misión es la de ganar tiempo mientras el rey demonio Iblis muere lentamente. Pero como ya sabemos que Venetín es un cobarde, pregunta por qué mejor no se retiran una vez que atraigan al rey demonio a dicha trampa. Su superior les responde que eso es imposible. De hecho, si tan solo uno de ellos escapa, les cortarán la cabeza a todo el grupo. Silo entiende perfectamente esta medida, y es que simplemente los odian tanto que esta es una misión suicida, y lo único que quieren es verlos muertos. Claro, es obvio que nos detesta. No obstante, descubrimos uno de los talentos de Venetín. A pesar de ser un cobarde, es muy persuasivo y sabe cómo influir en las personas para obtener lo que quiere. Por lo tanto, haciendo uso de su labia, comienza a negociar con el superior para cambiar algunas cositas que no le laten de esta misión. Incluso, bien seguro de conseguir lo que quiere, le pregunta a Silo qué quiere pedir para su misión. Silo le responde que simplemente quiere hombres, armamento, provisiones y que algunos de sus compañeros se unan a ellos. Venetín le responde que 2 de ellos aún están en combate, pero ahora nos presentan un tal Zap, y según sus informes, él sí estará de regreso a tiempo. Por lo tanto, podrán contar con él. Habiendo hecho estas peticiones, Silo se retira para dejar que Venetín negocie con su superior, aunque Silo le deja saber que no confía mucho en que pueda lograrlo. Pero aquí Venetín nos revela un punto drástico en esta historia. Puede que ninguno de ustedes me crea, pero yo soy el hombre que estuvo a un solo paso de poder salvar el mundo que conoces. Ahora tendremos un flashback al día en el que Venetín fue capturado. Desde el principio, Venetín ya sabía que algo andaba mal, pues no entendía por qué en vez de llevarlo a un juzgado, fue llevado a un misterioso lugar. Resulta que Venetín era un estafador de primera. Por poner un ejemplo, falsificó los papeles e intentó vender el Palacio Real a un circo, y el desgraciado casi lo logra. A esto lo acompañaban fraudes de inversión, falsificaciones de antigüedad y dinero, y tenía alrededor de 100 denuncias. Es decir, el condenado era una fichita. Pero curiosamente no lo encarcelaron por ninguna de esas estafas, sino por un artículo que publicó. ¿Qué tiene de malo? Es el artículo que escribiste. Venetín solía trabajar como publicista en un periódico. En una ocasión publicó un artículo en el que mencionaba que la plaga del rey demonio tenía espías que se camuflaban entre los humanos del templo y la realeza. Venetín afirma haber escrito eso, pero resulta que todo eso fue un sueño guajiro. Como ya no había escándalos de las diosas, de los caballeros o de la realeza, con tal de atraer lectores, le pidieron que escribiera algo polémico, y pues literalmente se fumó un porro y se inventó esa historia. Pero lo curioso es que, al parecer, no estaba tan alejado de la realidad. No podemos permitir que digas la verdad. ¿Qué? Las estafas, las falsificaciones, los escándalos, la verdad no les interesan. Lo que no podían permitir es que la gente conociera la verdad, y menos que lo dijera un tipo tan astuto y persuasivo que sabe convencer a la gente. Por lo tanto, debían acabar con él para silenciarlo. Esto significa que efectivamente hay demonios ocultos entre los humanos y el templo lo sabe. También descubrimos que antes de sentenciarlos, tienen la capacidad de condicionarlos, y en este caso, programaron a Venetín con una condición: jamás podría decir la verdad. Y literalmente, una historia que inventó le costó la vida a Venetín. Tu sello evitará que puedas contar la verdad a quien sea. Venetín Leopold, te condeno a la pena del héroe. Cambiando de escena, vemos al grupo reunido en medio de una fogata jugando a los dados. Uno de los jugadores gana la partida y se queda con todo el dinero. No obstante, con una sonrisa desquiciada, el perdedor le dice que ya sabe lo que está haciendo y asume que es un tramposo. El tipo lo toma del cuello y le dice que se retracte de sus palabras, pero de la nada su mano sale volando por los aires. Mientras el hombre yace en el suelo gritando de dolor, como si nada, el tipo le dice que se lo advirtió. Y aquí conocemos al famoso Zap. ¡Qué hambre tengo! Seguido de eso, ahora conocemos el día en el que Zap fue enjuiciado. Resulta que el tipo era un desquiciado que asesinaba a personas como si nada, como si la vida no tuviera valor para él. Tan solo en el último mes ya se había cargado a 8 personas. No obstante, Zap dice que están equivocados. Realmente en este mes sus víctimas fueron 12. Lo cual al escucharlo aterrorizó a los guardias, por lo tanto le preguntaron si acaso no tenía remordimiento, pero Zap le responde que la neta no.
Resulta que él pertenecía a un culto llamado Gwen Mosa. Nunca les enseñaron el concepto de la moral. No entiende lo que está bien y lo que está mal. Y simplemente mata porque se le hace muy fácil. Pero es aquí cuando, al ver que el tipo está como si nada y que no le importa morir, aparece este misterioso guardia, quien al ver que el tipo es un experto asesinando y que no tiene el más mínimo remordimiento, la pena de muerte sería muy poco para él. Por lo tanto, recibiría la pena del héroe, y también sería con una condición especial. Ni siquiera tendrás permitido morir. Volviendo al presente, ahora vemos que Zap se ha unido al grupo de nuestros héroes, y el tipo realmente es muy molesto, porque no se calla la boca para nada. En cada viaje tienen que estar soportando lo mismo. Y al parecer, el único cuerdo en este grupo es el pobre de Silo. Nuestro grupo se dirige a las llanuras del reino para analizar a qué distancia del fuerte se encuentra el rey demonio. Silo se coloca detrás de Kibia para echar un vistazo al mapa y deduce que a este ritmo llegarán por la noche, pero esto pone muy nerviosa a Kibia. Aquí descubrimos que la plaga del rey demonio no son monstruos cualquiera que actúan por impulso, sino que también son muy inteligentes, tanto que incluso algunos monstruos desarrollan el puesto de explorador y se encargan de analizar el camino, muy parecido a lo que están haciendo nuestros protagonistas. Kibia le pregunta si acaso en una situación tan adversa como esta, no piensa rendirse. Nuestro prota responde que jamás, sabe que si les encargaron esta misión es porque los quieren muertos, pero él se niega a darles ese gusto. Además, ahora tiene la misión de demostrarles que Teorita sí es útil. Después de analizar el terreno de batalla, Silo y Kibia regresan al fuerte. Ahí conocemos a Pel Merry, la 9ª diosa, que tiene la capacidad de crear veneno, y a Hord Clivius. Este le menciona a Kibia que le parece una tontería que se quede en el fuerte, por lo tanto no les queda más que desearle suerte. La diosa Pel Merry también menciona que rezará por ella, pero es ahí cuando el tipo le pide a la diosa que no se aleje de él, pues este tipo es un peligro, el asesino de diosas. Sí, Hord, no me alejaré. Pobre cosita fea. Tras haber completado su misión, la diosa le pide al tipo que la alabe. Este procede a acariciarle su cabeza y después se marchan, abandonando a nuestros protagonistas. Silo se dirige con sus tropas para colocar las trampas de veneno y afinar los últimos detalles de la misión, pero como era de esperarse, aparece la tóxica de Teorita, quien estaba bien enojada con Silo de que la haya dejado atrás. Kibia intercede por Silo y le dice que solo estaban cumpliendo con su deber. Fueron a explorar el campo de batalla y como prueba de esto, le entrega unos frutos que recolectaron en el bosque. Pero esto solo pone aún más celosa a Teorita, pues piensa que seguramente debió divertirse mucho con Kibia mientras reconocía el campo de batalla. Así que juntos, recogiendo frutas, juntos. Por lo tanto, le planta cara a Silo y se revela ante él, mencionando que vio como el capitán de la 9ª orden acarició 7 ocasiones a la diosa Pel Merry. ¿Escuchaste bien? 7 veces en un solo día. Ella no pide que la acaricie 7 veces, pero mínimo siquiera unas 3 veces al día. El día de hoy no la ha acariciado ni siquiera una vez, por lo tanto se inclina ante él y le ordena que la acaricie. Pero Silo ignora por completo a la pobre de Teorita. Sí, claro. Mientras Teorita hace su berrinche, Silo recibe la visita de unos invitados inesperados, nada menos que los mineros, quienes quieren sumarse a su causa. Aunque solo sean unos mineros, quieren ayudarlo, pues según ellos quieren regresarles el favor al rey y al soldado que salvaron sus vidas. Silo agradece sus intenciones, pero le responde que obviamente ellos no son ni reyes ni héroes, no quieren sacrificarlos y por lo tanto les ordena que regresen con sus familias. Si mueren ahora, entonces ¿para qué chingados los salvó? Pero los mineros se niegan a retirarse. Esto también lo hacen por ellos. Todos ellos son de pueblos cercanos. Ya perdieron la mina y si cae el fuerte, perderán su última fuente de ingresos. Aún así, Silo se negaba a aceptarlo, pero justamente en ese momento aparece su majestad, quien se dirige a sus súbditos y les dice: así se habla, canijos. Aunque no sepan pelear, tienen valentía, por eso les dará de sus sellos sagrados para que puedan ayudar. Con el poder de su pueblo, convertirá este fuerte en una inexpugnable base militar y conseguirán la victoria. Y una vez más, con estas hermosas palabras, su majestad se ganó a los mineros. ¡Majestad! 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 ¡Majestad!
Conforme la noche se acerca, también se acerca el momento de la batalla. Por lo tanto, Silo les explica el plan. Tatsuya junto a algunos caballeros se encargarán de sellar el sótano. Zap se encargará de la puerta trasera. El cobarde Dota tiene otra tarea. Como siempre, los mineros se encargarán de la puerta principal cubriendo a los caballeros, mientras que Silo se encarga de pelear cuerpo a cuerpo con ellos para ganar tiempo. Atraerá a Iblis al punto de las trampas y ahí acabarán con él. Más tarde, como apoyo se les unieron unos presos que Venetin negoció con su superior, y hablando de Venetin, este le deja saber que le ha llegado una carta, pero apenas ver el logotipo reconoce al remitente y sin pensarlo le ordena que se deshaga de ella, pues la carta le pertenece a un tal Frenzy Mastibol. Los Mastibol son una raza de demonios nocturnos del sur y podrían apoyarlos con soldados, pero con la simple mirada, Silo le deja bien en claro que no quiere saber nada de ellos, y mejor pregunta por un tal Jace y Rhino. Venetin le responde que ambos lo han ignorado, aun y cuando el mismo Rhino se ofreció a ser un héroe condenado. Silo sabe que son muy pocos y necesitan más hombres, pues recordemos que el templo ordenó que esa misión la hicieran solo héroes condenados, porque su intención es de paso acabar con ellos en esta misión. Por lo tanto ordena a Venetin retirar cuanto antes a los mineros, ya que no quiere embarrarlos en esto. Pero es aquí cuando una vez más Venetin habla de lo que sabe y le pregunta que, en un caso hipotético, si existiera gente que quisiera que la humanidad colapsara, ¿qué haría? ¿Qué cosa? Obviamente, Silo no entiende por qué le está haciendo una pregunta de esa magnitud. Sabe que algunas veces escribió artículos locos, pero todo eso no son más que patrañas. Venetin menciona que es natural que piense eso, siendo que él fue un militar y los conoce muy bien. Pero aún así, suponiendo que existiera una facción que venerara o quisiera convivir con los reyes demonios y estuviera conspirando para que la humanidad perdiera la batalla, entonces esta operación absurda le daría sentido a su hipótesis, ¿no? Serían unos imbéciles sin alma. Así cae la noche y el momento de la batalla ha llegado. Los primeros en aparecer son una especie de caballos llamados Koiste Bodhar, la vanguardia del rey demonio. Estos son recibidos por su majestad y los mineros, quienes atacan utilizando sellos sagrados, y la primera defensa es todo un éxito. Por otro lado, el desquiciado de Zap se encarga de la puerta trasera, y resta decir que lo está gozando como nunca. Por su parte, los caballeros sagrados disparan desde la distancia para dar soporte a Kibia y a sus hombres, quienes estaban en el campo de batalla peleando contra la plaga para evitar que lleguen al fuerte. Y todo parecía ir bastante bien, hasta que, en un momento, aparecen unos seres bastante extraños que atacan el fuerte. ¡Humanos! Resulta que esos misteriosos seres eran humanos montados sobre los demonios, quienes con unos arcos atacaron la vanguardia del fuerte, derrotando la primera línea de defensa. Eliminaron los sellos sagrados, abriendo así el paso para esos malditos caballitos para poder penetrar la fortaleza. Esto es algo muy malo, pues a este paso, cuando llegue el rey demonio, todo se habrá acabado. Todos estaremos muertos.